Así que en este día vamos a ver el libro de Lucas, Lucas capítulo 8. Y lo que vamos a ver es la parábola. Según uno abre, esta parábola se encuentra en los 3 evangelios, y según uno abre un evangelio, abre otro evangelio, va a encontrar diferentes títulos de la parábola. En Lucas capítulo 8, Lucas 8, verso 4. Vamos a ver el título que tenemos. Aquí, por ejemplo, dice la parábola del sembrador. Parábola en el capítulo 8. A ver, por curiosidad voy a ir a Marcos. Marcos también, parábola del sembrador. Ok, se conoce como parábola del sembrador. Ahora, yo quiero que cuando leamos la parábola, vamos a verla. 2 puntos quiero que veamos en esta parábola. Primero es la semilla, y lo segundo que vamos a ver es el terreno, ¿ok? Entonces, en eso vamos, a pesar que el título es la parábola del sembrador, pero quiero que nos enfoquemos en la semilla y en el terreno donde la semilla debe de caer. Entonces vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así la palabra, capítulo 8 de Lucas, en el versículo 4. Juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a él, y les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces esta es la parábola. Si usted abre el mismo relato, pero en el libro de Mateo, dice que Cristo salió de la casa y se fue a sentar junto al mar. Estaba sentadito, y de repente la gente empieza a venir y venir y venir. Dice ahí en el relato que venían de cada ciudad. Vino tanta gente que se tuvo que mover de donde estaba sentado, y se fue a una barca y se sentó en la barca y comenzó a enseñarle a la gente a través de parábolas. Una parábola es una similitud, es un ejemplo natural para explicar algo espiritual. Eso es parábola, ¿ok? Entonces, una historia que explica algo importantísimo para nuestras vidas, espiritualmente hablando. La gente que estaba cerca de los discípulos, y los discípulos mismos, vienen a Cristo y les dice, a Jesús le piden: nos explica por favor la parábola. ¿Qué quiere decir con esto? Que el sembrador salió a sembrar. ¿Qué significa? Ahora, yo cuando yo veo las plantaciones aquí en Australia, las veo por las noticias, ¿no es cierto? Yo me admiro, porque ustedes ven los campos, Queensland, en la parte donde Victoria, los plantíos son grandes, y se ven todo ordenadito, ¿vio? Todo perfección. Las maquinarias trabajando, todo bien bonito. Pero aquí estamos hablando del tiempo antiguo. El tiempo antiguo tenía el sembrador con la bolsa, ¿no es cierto? Y salía y tomaba la semilla y la esparcía. Y eso es lo que explica el Señor. Ahora empieza a explicar cómo cayó la semilla. En el versículo 11, o a lo mejor el 10, porque esto es importante, dice: y les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es la parábola. La semilla
es la palabra de Dios. Y ahora explica lo importantísimo para nosotros, el terreno, explica la tierra, dice. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es interesante lo que dice aquí. Dice, no lo vea, pero en Mateo dice que el mismo verso, pero lo explica de una manera diferente. Dice, no la entiende. Los de junto al camino son personas, se asemeja al terreno en la cual la palabra cae, pero porque no entienden, lo tendría que leer para que ustedes con paciencia me escuchan y yo se lo leo a ustedes. Está en Mateo 13, 19. Escuchen lo que dice el verso 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es el primer terreno, ¿ok? El primer terreno es la semilla que se ha sembrado junto al camino. Puede imaginarse usted el sembrador, está sembrando. Hay un terreno con tierra buena, hay un terreno aquí con espinas, y aquí está el camino donde camina la gente. Y yo he estado así en fincas en mi país. Yo iba a la finca y yo veía la finca a veces usted ve plantaciones de algo que de repente aparece en el camino. Y Cristo dice, hay semilla que cae junto al camino. ¿Y qué es lo que pasa? La gente va y la olla, quiere decir, la pisotea la semilla. La pisa la semilla. El Señor está diciendo, esa semilla no va a crecer porque está pisoteada, está sobre el camino, no ha entrado a la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Las aves del cielo vienen y se la comen. Y el Señor lo que dice, en el otro evangelio explica, esto es equivalente cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Y porque no la entiende, dice, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo, ¿no es cierto? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, podemos poner el ejemplo de nosotros mismos. Cuando escuchamos por primera vez el Evangelio, no entró la palabra en nosotros. Decíamos que el que nos está compartiendo el mensaje de salvación, esa persona está loca, es fanática. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque no entendemos. Entonces el diablo viene y arrebata eso, quita, roba la palabra que ha sido sembrada en el camino, donde ha sido pisoteada. Ahora vamos a ver el otro ejemplo de terreno. Estamos hablando del terreno. Entonces en el camino, y ahora capítulo 8 de Lucas, el 13, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. A veces en la finca, en las granjas, sobre todo en el tiempo antiguo, el sembrador sembraba y alguna de las semillas caía en pedregales. Y la semilla en los pedregales crece, pero no va a durar mucho porque el sol viene, el sol la quema y muere. Y el Señor dice, eso es igual a las personas que dicen, sí, yo creo en el Señor, oh, yo vi milagro, oh, el Señor me tocó. Pero después viene problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas aquí, problemas yo abandono todo eso. El Señor dice, esa persona es equivalente al terreno que es con piedras. Entonces la semilla crece, pero no tiene
no tiene raíz. Ahora, yo quiero que pensemos por un momento esto. Marcos, la misma parábola en Marcos, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Ok? La semilla es la palabra. En el griego se escribe logos. ¿Ok? ¿Y quién es el logos? Juan capítulo 1, verso 1. El logos dice, en el principio era el verbo. El verbo puede ser traducido como palabra o como verbo en el español, pero es logo, en el original es logos. Entonces lo que podemos decir para entendimiento nuestro, que la palabra es Jesucristo. La palabra es Jesucristo. Algunos reciben el mensaje de Cristo, pero esa semilla ha caído a la orilla del camino y el diablo viene inmediatamente y roba esa semilla. Otros, su corazón está hay tantos deseos, tantas cosas que es como una piedra. Entonces la semilla cae y crece, pero muere por la presión, el ataque. Okay, entonces, si pueden pensar conmigo eso, la palabra, cuando dice la semilla, es el logos, y logos es Jesucristo. Yo sé que también es la palabra, el mensaje, la Biblia, pero Juan lo pone a nuestro Señor Jesucristo como la palabra de Dios, ¿ok? El logo de Dios, o sea, Jesucristo. Y mire, al fin y al cabo, cuando destilamos nuestra teología, no es cuestión aquí de saber cuánto sabemos más de la Biblia o no sabemos tanto de la Biblia. Lo más importante es cuánto lugar hay en mi corazón para el Señor Jesucristo. Él es lo más importante. ¿Comprende? Si no tenemos a Cristo, de nada sirve que tengamos una teología amplia de conocimientos bíblicos. Jesús es lo más importante para el ser humano. Porque Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice que en este momento de pandemia en algunos países uno de los problemas más grandes que hay es que la gente no puede salir de las casas. La gente, el ser humano lo que quiere es vida, ¿no es cierto? Y le encanta a la gente salir donde hay gente porque hay movimiento, hay interacción con la sociedad. Pero cuando el gobierno le dice, quédate en la casa, no podés salir, dice que la gente se está volviendo trastornada en la cabeza. ¿Por qué? Porque no tienen vida. ¿Comprenden? Necesitan vida. Y Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando tú tienes a Cristo, no importa si te ponen en una celda, tú vas a estar gozoso porque Cristo, que es la fuente de la vida, está en tu corazón. Amén. Amén. Cristo es todo. Él es todo. Ok. Entonces, volvamos al terreno. Ahora, sabemos quién es el logo, ahora el terreno. El verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hay gente con muy buena intención que reciben al Señor Jesucristo, lo aceptan al Señor Jesucristo, pero su corazón está lleno de quehaceres de la vida, de tantas cosas que quieren robarle, ¿no es cierto?, de la bendición de Dios. Y eso se iguala al Señor Jesús. El Señor está diciendo, esos son como la semilla que ha caído entre espinos.
Usted pone una semilla, supongamos pone una semilla de zanahoria, lo digo porque me ha pasado, una zanahoria, y si usted no cuida ese terreno, sobre todo aquí en Canberra, porque es seco, los espinos no necesitan mucha agua aquí en Canberra. Usted va 2 semanas para ver cómo va la plantita de zanahoria y de repente usted ve, hay otras plantitas que están creciendo al lado de mi zanahoria. Qué bonita la otra, se ve más verde que mi zanahoria. Pero esa es espino, es mala hierba. Y cuando va a la 3ª semana, el espino ha crecido más, está más fuerte, se está nutriendo de la cosa buena de la zanahoria, está chupando la vida de esa zanahoria y por eso el espino está tan lindo. Y la pobre zanahoria está raquítica. ¿Comprende? Y eso es lo que el Señor dice. Esas son las personas que reciben la semilla, reciben a Cristo, pero los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y el engaño de muchas otras cosas, ahoga la semilla y se hace infructuosa. No hay fruto. ¿Qué quiere decir? Otra traducción dice, la planta está estéril. Estéril. Qué feo es, qué duro que es para una persona cuando dicen que no pueden tener hijos, dicen que es muy duro porque es estéril. Nosotros, si tenemos a Cristo, es muy triste si somos estériles, si no hay fruto. Cristo nos ha dicho, yo os he puesto para que tengan fruto, para que lleven fruto. Por eso nos ha llamado el Señor, para que llevemos fruto. Qué feo es que si nos examinamos y nuestro corazón está lleno de espinas, ¿no es cierto? Veamos el otro terreno, hay otra tierra, la otra tierra que explica el Señor. El verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El llamamiento que Cristo nos ha dado es un llamamiento en el cual tenemos que ser perseverantes, amados hermanos. Vamos a sufrir muchos ataques, muchos desengaños, mucha presión, pero somos llamados a ser perseverantes. Somos llamados a retener, dice, retener la palabra oída. Debemos de retener el mensaje, debemos de atesorar las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si hacemos eso, dice, vamos a dar fruto. Voy a leer el pasaje de Marcos, porque ahí nos da un poquito más de esperanza de cuánto fruto. Dice lo siguiente el pasaje, lo mismo, pero dice lo siguiente. En el Marcos, bueno, si lo quieren ver, pero no es necesario, Marcos capítulo 4, el verso 20 dice, Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La buena tierra va a dar fruto a 30, 60 y 100 por uno. Entonces, yo quiero animarles, hermano, que atesoren la palabra oída, que Cristo
sea el todo para nuestras vidas, hermano. Que Cristo sea como Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Él es lo más importante que tenemos, hermano. No es lo que ver con religión. No importa si fallamos en la música esta tarde, eso no es lo importante, hermano. Vamos a orar, ¿no es cierto?, para que el Señor nos envíe músicos. Pero lo importante es, Cristo está en nuestros corazones. Él ha caído, es mi corazón un terreno ideal para que Cristo esté en mi corazón. Es un terreno en el cual el enemigo no va a venir y va a robar el mensaje de Cristo inmediatamente. Mi terreno no es como una piedra que hoy día sí me alegro, sí, gloria a Dios, y mañana yo caigo de la gracia de Dios. Mi corazón es en el cual sí recibo la palabra de Dios, pero los quehaceres de la vida me han abrumado tanto que no estoy estéril, no hay nada en mí. O mi corazón es un corazón en el cual el Señor encuentra algo que Él puede brillar, crecer y poder decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Ese es nuestro deseo, hermano. Ser un terreno bueno. Ser un terreno bueno. Oh Señor amado. Señor, las palabras no son suficientes. Por eso es tu Santo Espíritu el único que puede hacer la obra en nuestros corazones, como dijo el Señor Jesús, Señor, para que oyendo no oigan y viendo no vean. Señor, que no seamos esas personas, sino que seas tú, Señor, como dice el salmista, que has abierto mi oído, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros oídos y limpia nuestros corazones. Purifica nuestros corazones, Señor. Queremos conocerte, Padre. Queremos que Cristo viva en nuestros corazones. Oh, Señor, individualmente y como congregación, que Cristo sea el todo y en todo. Que Él sea honrado para siempre, Padre. Gracias, Jesús. Pastor. Gracias, glorioso. Jesus. Gracias, amado. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar.